Hermanos, ¿cuántos hemos aprendido a través de las letras? Una sola letra puede contener una maravillosa historia o historias muy tristes de desenlace también. Una sola letra nos puede a nosotros pensar, hacer pensar mucho, porque nos hace poder viajar en el tiempo, recordar, nos puede hacer ponernos triste también, porque una sola letra representa un momento, representa muchas cosas, pero en esta hora vamos a tener una reflexión en lo que resta de tiempo, no sin antes invitarlo que juntos tengamos palabras de oración, pero vamos a poner acá en contexto para que tengamos al análisis el tema que vamos a contemplar en esta hora. El tema que vamos a contemplar se titula El mensaje del tercer ángel, escapa por tu vida. Pero lo vamos a ver en el libro de Génesis. El mensaje del tercer ángel en el libro de Génesis. Pero para ello les invito a que nos pongamos de rodillas para tener palabras de oración en esta hora. Padre y amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, venimos delante de tu presencia, Señor, con la intención de que tú nos escuches, que tú nos veas, que tú nos consueles si hay tristeza en nuestros corazones, si hay preocupaciones, Señor. Porque sin importar la edad que tengamos y el género que nosotros poseamos, puede nuestro corazón en algún momento de la vida sentirse agotado, sentirse cansado, sentirse triste. Pero Padre, sabemos que en ti está nuestra victoria. Ayúdanos a escondernos en ti. Ayúdanos a saber de que tú tienes el control de cada uno de los momentos de la historia que nos han encerrado. Así que, Señor, danos gozo en esta hora o mediante el transcurso de este tiempo, provéenos de la paz para poder, Señor, ser agradecidos contigo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos. Como en un tema que tuvimos acá, creo que fue la semana de oración o la vigilia, no me recuerdo, planteábamos de que el Señor tiene el control de todo. El Señor tiene el control de todo y si solo el Génesis el Señor nos hubiera dado a través de su palabra, el plan de salvación estaría completo en nuestra vida. Pero Él permitió que existiera un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Pero en el libro de Génesis, con solo el primer capítulo del Génesis, o Génesis 1 y Génesis 2, o la creación en los 7 días, el Señor dejó las profecías que iban a verse en el hilo de cada 1000 años de historia que la humanidad le ha tocado vivir. Hemos recorrido casi ya a 6000 años. Vamos a punto de llegar al año 6000 y el Señor en cada uno de los eventos de la historia, así como los 6 días de la creación, el Señor hizo un resumen de la historia de este mundo. El primer día con lo que creó en el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto día y el séptimo. Asimismo, en el libro de Génesis nosotros encontramos un relato muy maravilloso en ciertas personas conocido, pero que me gustaría abordar ciertos tópicos que tenemos en ellos, porque a veces nosotros agarramos la Biblia y la leemos, pero no la analizamos, no la estudiamos, no llegamos a conocer las líneas que el Señor tiene en sus pausas. Una sola frase nos puede encerrar un gran contexto para no una enseñanza profunda. En esta hora, como dije, el tema preparado en esta tarde se titula, ¿cómo se titulaba? ¿Vio? Somos. Nos cuesta a nosotros retener y por eso en la repetición está la enseñanza. Se titula El mensaje del tercer ángel, escapa por tu vida. Y usted dirá, ¿será que en el libro de Génesis está el mensaje de los 3 ángeles o el mensaje del tercer ángel? Dice la hermana Iris que sí está. ¿A dónde está eso, mi hermano? No, pero en el libro de Génesis. Ok. Y ahí es donde vamos a abordar, porque en el libro de Génesis está el mensaje de los 3 ángeles.
principalmente el mensaje del tercer ángel. No, sí está en Apocalipsis lo que nosotros conocemos como el mensaje de los tres ángeles, pero en esta ocasión yo quiero llevarlos al libro de Génesis. Y vamos a ir rápidamente a al capítulo 18 de Génesis. Génesis capítulo 18. Y vamos a abordar el versículo 1 para empezar. Génesis 18, versículo 1. Dice de esta manera: Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda a la hora de más calor. Alzó los ojos y vio ¿a quiénes? A tres varones que estaban junto a él. Al verlos salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo: Señor, si he hallado gracia, perdón, ¿dónde vamos? Me perdí. Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Acá vamos a usar la, ¿cómo se llama? No numerología, sino el relato que está acá y nos aborda, que dice que se presenta Jehová ante Abraham, pero que lo hace de esta manera. Dice que él alzó sus ojos y vio a tres varones que estaban junto a él. De allí nosotros tenemos, por así decirlo, el mensaje de tres. Acá no nos está diciendo si son ángeles o no son ángeles, pero aquí vamos, la primera parte o la primera instancia, que tenemos un mensaje de tres varones que están acá reflejados. Continuamos leyendo en los siguientes versículos, pero esta vez ya vimos cómo Abraham aborda a estos tres varones y les hace sentir que Abraham no quiere que estos tres varones pasen de largo, sino que pasen delante de él y que coman algo, que estén en ese momento. Yo no sé, en la mayoría de culturas, las 12 del día es el momento donde sacan su morralito de comida para ver qué van a comer, ¿verdad? Entonces dice que era al mediodía cuando se apareció. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice: Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su corazón, entrará a él, cenaré con él y él conmigo. En esta parte de Apocalipsis 3, versículo 20 nos menciona el Señor deseando morar en un momento de la noche, donde normalmente la cena se sirve de noche, porque cenaré con él y él conmigo. Si bien tendrán otra connotación de que lo que significa ese cenar, pero lo que trato de ver es la oportunidad o la ocasión del día. Acá a Abraham se le presenta al mediodía, un momento de compartir, un momento de compañerismo, un momento donde la historia está donde pende de un pasado y un presente, donde está el mediodía, donde las cosas pueden tornarse para bien o para mal. Usted comienza el día y lo comienza óptimamente, pensando que el día va a ser bueno. Pasando el mediodía puede ser una mala noticia, puede ser un momento de su vida que no esté correcto y usted pierde esa esperanza en el transcurso del día. O posiblemente usted se levantó y ese día usted pensó que tal vez se levantó, como dicen, con el pie izquierdo. Sin pensarlo, se golpeó el dedo chiquito en la cama y ahí ya el día comenzó mal. Pero llega el mediodía, como vimos un tema pasado que tuvimos, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó de Jehová, pero el mundo puede cambiar de un momento a otro. Me gustaría que leyéramos el libro de Amós. Esta no es parte de la lectura que traía, pero el Señor me pone en mi corazón en este momento y vamos a abordarlo. Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8. Permíteme.
versículo 8 y 9. Amós capítulo 8, versículo 8 y 9. Y dice de esta manera: ¿no se estremecerá la tierra por esto? ¿No llorarán todos sus habitantes? Subirá toda ella como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Aquel día, dice Jehová el Señor, haré que se ponga el sol a mediodía, cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Nadie se espera que el sol se vaya a ocultar al mediodía, ¿verdad? Pocas personas pensarían eso. Así como nosotros no esperábamos que viniera a probar nuestra fe un COVID-19, que viniera a sacudirnos o a enseñarnos un ensayo de lo que puede ser el momento de crisis cuando no puedas comprar, cuando no puedas vender. Nadie se esperaba eso. Asimismo, en el mediodía a Abraham se le presentan estos tres varones, cuando la historia de Abraham estaba en un dilema, no tenía descendencia. Abraham estaba en un momento de la historia donde parecía que su vida simplemente iba a tener un destino, un desenlace, no el que él esperaba. A pesar de que, si no estoy mal, ya ahí le había nacido su hijo, primer hijo Ismael, pero no era el hijo de la promesa, no era el hijo que Dios quería para que iba su descendencia a procrearse a partir de allí en adelante. Esa no era el cumplimiento de la promesa. Abraham estaba en un momento, posiblemente Abraham ahí tenía 99 años. Pienso que tenía cuando se le aparece el Señor a Abraham en esta promesa. Y Abraham le dice: mi Señor, ¿cómo es posible si yo ya estoy un hombre que ya no puede, quizás? Mi esposa ya su costumbre la ha perdido. Posiblemente Abraham estaba, a pesar de que estaba al mediodía, sus esperanzas no estaban tan claras. Toda la visión que él tenía, lo que era el panorama de su vida, no lo tenía completamente claro. Pero se le aparece el Señor por medio de estos tres varones. Y quiero sumarle a la lectura el versículo 22. Porque en todo ese drama de la historia que a Abraham se le presenta, Abraham se le conoce como el padre de la fe porque le tocó vencer muchas pruebas, vencer muchas vicisitudes que tal vez ni usted ni yo hemos experimentado. Pero dice acá en el versículo 22 de el libro de Génesis, 18, versículo 22. Dice que acá, vamos a leer desde el 16, dice de esta manera: los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Acá se presenta en plural, más de una persona. Dice que aquí iban los varones. Aquí no se dice si iban dos o iban tres, pero al principio vimos que eran tres varones que él había mirado. Y ahí es donde yo les digo que cada detalle de frase puede darnos un mensaje a mayor comprensión. Entonces acá dice: Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Versículo 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y su pecado se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí, y no lo sabré. Entonces acá dice el versículo 22, se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Acá vuelve a hablarnos en plural.
porque aquí venía hablando una sola persona, dice que Jehová hablaba con Abraham, pero acá vuelve a hablar en plural, dice, se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham permaneció delante de Jehová. Ahí es más claro. Ahí nos está diciendo que dos de los varones, porque dice que eran tres, habla de varones en plural, son dos, porque Jehová se queda hablando con Abraham allí. Entonces acá dice que los siguientes versículos, nos comentan los siguientes versículos, el versículo 23, se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirá también al justo con el impío? Quizás haya 50, le dice. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás y no perdonarás a aquel lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Acá Abraham comienza a dialogar con Jehová y están en una conversación en el cual Abraham y Dios conversan, mientras que los dos varones dice que siguieron su camino. ¿Hacia dónde iban estos varones? Hacia Sodoma, es correcto. Vamos a ver qué dice el 19:1. Vamos a saltarnos el 19, versículo 1. Ya vimos a Abraham, se quedó con Jehová hablando, los dos varones salen, y acá dice el versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles, ahora sí, nos contextualizan, ya no nos dicen tres varones, ahora ya nos caracterizan y dicen ángeles, que son mensajeros. Entonces acá dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, ya no al mediodía. Ya posiblemente la condición del mediodía ya estaba más clara. Ya a Abraham le había quedado claro que el caso de Sodoma estaba en juicio, que la condición de la que él se encontraba hasta cierto punto era favorable porque Dios estaba dándole los secretos que Dios tenía de juicio para hacer. Tanto así que se hizo amigo de Dios, que Dios le comenta sus planes a tal punto que Abraham le suplica y le pide que si cierto número de personas estuvieran allí, ¿acaso la destruiría? Entonces vemos de que para Abraham ya el mediodía estaba claro, pero para Sodoma ya estaba oscuro. Para Sodoma ya la oscuridad había caído sobre ellos. Entonces acá dice, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo. El versículo 2, y les dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis, va hablando en plural, que vengáis a casa de vuestro siervo para alojaros y lavar vuestros pies. Por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, esta noche nos quedaremos en la calle. Aquí vemos de que la condición de Lot suele ser la de nosotros. Varones, no se preocupen, mañana continúan su viaje. ¿Y quién le garantizaba a Lot que habría un mañana para él? Que habría un mañana para esa ciudad. Que podrían salir por las puertas tranquilamente. Lot no sabía que esa multitud enferma trataría de violar a esos ángeles que estaban allí. Lot como que sabía que esos varones eran algo especial, digo yo, que no eran cualquier varones. Vamos a entrar a esos detalles ahorita a continuación. Pero sí, dice que Lot inmediatamente los identifica. Y él ve que esos hombres no eran de la ciudad. Esos hombres no eran igual a los que estaban allí. Que Lot vio que eran diferentes. Entonces dice, entonces vemos acá el contexto de los dos ángeles dentro de Sodoma. Pero recordemos que ¿cómo se titula el tema? El mensaje de los tres ángeles. No, así no se titula el tema. Vamos a ver cómo se titula el tema. Ahí anda, pero. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida, dice mi hermana. Vamos a ver. Sí. El mensaje del tercer ángel. ¿Tiene diferencia el mensaje del tercer ángel o los tres ángeles? Claro que sí. Porque este mensaje, el mensaje del tercer ángel es el mensaje que trae el tercer ángel o el ángel número 3.
¿Me entiende? Porque el mensaje de los tres ángeles es un conjunto. Ajá. Pero este es el mensaje que trae el tercer ángel. Eso es el foco que vamos a ver en esta hora. Ahora, acá, para encontrar un poco el contexto. Bueno, todavía no voy a entrar ahí. Voy a hacerle una pequeña trampita acá. Todavía no voy a entrar ahí porque necesito encontrar un contexto más acá. Vamos a irnos al versículo 18. Versículo 18 del libro de Génesis capítulo 19. Ya vimos que Lot hizo la parte que tenía que hacer. Los ángeles ya desarrollaron la historia, los peligros hundieron la ciudad se llegó a la apostasía. Y acá en el versículo 18 dice de esta manera: pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos. Aquí vemos que sigue Lot hablando en plural a más de una persona, dos mensajeros. Pero acá el versículo 21 dice de esta manera: uno de ellos le respondió, también he escuchado tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de la que has hablado. Lot, los ángeles vienen y le dicen, Lot, vamos a destruir esta ciudad y necesitamos que tú salgas de aquí. Si tienes hijos, si tienes familia, ve y háblales porque el juicio está determinado. Dice que ese día los habitantes de Sodoma, como acostumbraban normalmente, dice que ellos se levantaban respirando maldad. Se levantaron un día más, un día que el sol estaba a punto de salir también, estaba a punto de brillar, pero dice que ya el ángel de la misericordia ya se había retirado de allí. Ya la medida la medida que había colmado el vaso ya estaba en su límite. Pero entonces ya a Lot ya lo vemos aquí afuera, suplicando que le permitan ir a una ciudad más cercana. Entonces dice acá, allí lo dejaron, esto estoy leyendo el libro Patriarcas y Profetas, página 140, párrafo 1. Allí los dejaron los ángeles y se volvieron a Sodoma. Aquí está hablando en plural, pero dice, será dos o tres. Allí lo dejaron los ángeles y se volvieron a Sodoma para cumplir su obra de destrucción. Otro, aquí viene hablando, ese es el mensaje del tercer ángel que traigo en esta hora. Otro, aquel a quien había implorado Abraham, se acercó a Lot. Más claro no puede ser la sierva del Señor acá. Los dos ángeles salieron a destruir Sodoma. Jehová se quedó con Abraham hablando. En este caso dice que los dos ángeles dejan a Lot ya fuera de la ciudad y se van a hacer su destrucción como desde cuando salieron donde Abraham. Simplemente que la misericordia se extendió porque Lot estaba allí todavía. Pero dice que otro, aquel a quien había implorado Abraham, se acercó a Lot. En todas las ciudades de la llanura no se había encontrado ni siquiera 10 justos. Pero en respuesta al ruego del patriarca, el hombre que temía a Dios fue preservado de la destrucción. Con vehemencia aterradora se le dio el mandamiento: escapa por tu vida. Ahora sí ve el mensaje del tercer ángel: no mires atrás ni te detengas en ningún lugar de esta llanura, escapa al monte. El mensaje del tercer ángel es claro. Y si viene acompañado del cuarto ángel, mucho mejor. Salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis de sus plagas. Entre más nosotros, dice que Abraham le dijo a Lot, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Abraham dice que escogió lo que, después de lo que Lot escogió, Abraham le tocó escoger, pero dice que Lot se iba acercando cada vez más a la ciudad de Sodoma. Dice que iba corriendo sus estacas y sus estacas. Y los ángeles ahora le completan la misión de lo que querían, el propósito para su vida, y le dice, escapa por tu vida, y le da una dirección a donde irse, escapa al monte. Pero ahora a nosotros se nos enseña que predicar la salida al campo es un mensaje de terror, es un mensaje de extremismo, es un mensaje no poco apetecible.
cuando la sierva del Señor ya ha amonestado, cuando Dios ya ha dado mensaje a su pueblo de que las ciudades no debería ser el centro donde nosotros vivamos. Pero aún con todo eso, dice así: la tempestad del juicio divino solamente esperaba que estos pobres fugitivos escaparan. Aún el Señor sabe que dentro de las ciudades todavía hay pueblo, que todavía hay necesidad, que todavía hay Jonás, que todavía hay Elías, que todavía hay Daniel, que todavía hay José, que todavía hay Moisés que se está preparando, que todavía pueden hacer cumplir la misión dentro de donde están. Pero el mensaje del tercer ángel es: escapa por tu vida. ¿Y por qué ese mensaje tan crucial? Vamos a seguir leyendo acá. Dice: el príncipe del cielo estaba a su lado, y sin embargo rogaba por su vida, como si el Dios que había manifestado tanto cuidado y amor hacia él no estuviera dispuesto a seguir protegiéndolo. Debió haber confiado plenamente en el mensajero divino, poniendo su voluntad y su vida en las manos del Señor, y sin duda ni pregunta alguna. Pero nosotros nos atrevemos a decir: Señor, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que ir si estoy cómodo? ¿Por qué si vengo buscando de cierta forma una mejoría? ¿Por qué tengo que pasar tantas tribulaciones? Porque el Señor sabe salvar con poco o con mucho. El Señor sabe salvar de día o de noche. Para el Señor no se limita a donde usted esté, ni con quien esté, ni las circunstancias que le rodeen. Pero el Señor quiere que su pueblo esté en constante vigilancia, donde esté. Si usted está en la ciudad, sea vigilante. Si usted está en el campo, no piense que usted está seguro ahí tampoco. Porque la protección no te la da que usted esté fuera de la ciudad viviendo hace 50 años ahí en la montaña como ermitaño. No. Porque hay perdidos aún dentro de la iglesia. Porque hay personas que están dentro de las murallas de Babilonia, adentro todavía, que son más fieles que los mismos que están afuera. Porque dice que Isaías dice: yo soy hombre muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y viviendo entre gente impía, he visto al Señor. Pero el Señor lo utilizó, como utilizó a Juan Hus, John Wycliffe, Martín Lutero, John Wesley, todos esos grandes reformadores, sin importar la cuna donde nacieron. Porque la cuna donde usted nace simplemente es el inicio, no es el final. Pero como tantos otros, trató de hacer planes por sí mismo. Cerca de aquí hay una pequeña ciudad a la cual puedo huir, le dijo. El Señor le aseguró: he aquí, he recibido también tu súplica. No piense que el Señor es arbitrario, ¿ok? Yo te quiero nada más salvar así, y si usted lo quiere rojo, azul, amarillo, no importa. No. El Señor es un caballero y respeta tus gustos y tus necesidades. Pero también el Señor quiere que usted aprenda a depender de Él. Que no se acostumbre a que el Señor es como varita mágica, yo le pido y me va a conceder lo que le estoy pidiendo. El Señor no siempre actuará de esa manera, y dice la sierva del Señor que para el último tiempo el Señor actuará fuera del orden común de las cosas. Lo que para usted es pobreza es libertad en Cristo Jesús. Lo que usted siente que es el golpe de su vida que usted ya no soporta más, es porque los músculos se están fortaleciendo para soportar una carga más. O porque el Señor te está poniendo una carga que antes no soportabas. Ahora soportas un poco más. En este libro que se titula Joya de los Testimonios, tomo 2, página 31, párrafo 2, dice así: ya los juicios de Dios están en la tierra, según se ven en la tempestad, inundaciones, tormentas, terremotos, peligros por tierra y mar. El gran yo soy está hablando a aquellos que anulan su ley. Primeramente está combatiendo con las naciones. El juicio comienza por la casa de Dios, pero las amonestaciones son para esas naciones impías, para que entiendan que hay un Dios en los cielos. Ahora es cuando los hijos de Dios deben mostrarse fieles a los buenos principios. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada,
entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer en pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. No piense que vamos a estar todo el tiempo así calientitos, que todos vamos a estar juntos en armonía y con la misma dirección. Aún dentro del seno del hogar hay división. El esposo quiere ir a la iglesia, la esposa no. O el esposo sí, la esposa sí y el esposo no. Los hijos no quieren nada con las cosas de Dios y el siervo de Dios quiere anunciar hacia afuera, pero una carga pesada le hace pensar, ¿estoy haciendo bien hablando los de afuera mientras los de mi casa no me oyen? Tu fe se va a tambalear pensando, ¿será que estoy haciendo mal? ¿Será que tengo que ser un poco más flexible? Pero dice acá la sierva del Señor, dice, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. La nación estará de parte del gran caudillo rebelde. La nación completa, la mayoría siempre. Dice así, la prueba vendrá seguramente. Y dice la sierva del Señor, cuando escribió este libro, hace 36 años me fue mostrado que lo que está sucediendo ahora sucedería, que la observancia de una institución del papado sería impuesta al pueblo por una ley dominical, mientras que el día del reposo santificado por Jehová sería pisoteado. Hoy dentro del mismo pueblo conocedor se pisotea el santo sábado, porque los de afuera es común, pero el que puede pisotear las cosas sagradas es el que las conoce. Es el que las conoce simplemente. Quiero compartir acá, para terminar en esta hora. Tengo acá. Esto porque como miré esa cita de Joya de los Testimonios, me llamó la atención ver el contexto de lo que la hermana Joy quería enfocar. Recordemos que lo último que vimos fue de que este tiempo, ella hace 36 años, en el tiempo que ella escribió, ya miraba, el Señor le había mostrado lo que pensaba ella que se estaba dando en su tiempo y cuánto más ahora que nosotros lo vemos tan palpable. Dice así, dice, y será en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con candiles y haré visitación sobre los hombres que están sentados sobre sus heces, las cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. El pueblo dice, no está pasando absolutamente nada. El pueblo conocedor dice, no, es que eso es extremismo. Y los de afuera dicen, no, eso es locura. De lo que ustedes ven, eso no existe. Pero dice acá, congregaos y meditad, gente no amable, antes que venga el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, que pusisteis en obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Y cualquiera diría, eso lo inventó la sierva del Señor. No, eso está en Sofonías capítulo 2, versículo 1 al 3. Y dice, me llama la atención esto que dice acá, congregaos y meditad, gente no amable, antes que venga el decreto. ¿Cuál decreto? Dice acá, nos estamos acercando al tiempo del fin, o al fin del tiempo. Me ha sido mostrado que los juicios retributivos de Dios ya están sobre la tierra. El Señor nos ha advertido de los acontecimientos que están por suceder. Resplandece luz de su palabra, y sin embargo, las tinieblas cubren la tierra y densa oscuridad los pueblos. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente y no escaparán. Dios ha dado al mundo
una oportunidad de aprender tanto de su palabra como de la luz de su verdad. Le ha mostrado advertencias, consejos y amonestaciones, pero pocos quieren obedecer a su voz. Como la nación judía, la mayoría aún de los cristianos profesos se enorgullecen de sus magníficas ventajas, pero no retribuye a Dios por estas grandes bendiciones. En su misericordia infinita, ha enviado al mundo un último mensaje de amonestación, el mensaje del tercer ángel, para anunciar que Cristo está a las puertas y llamar su atención a la quebrantada ley de Dios. Pero como los antidiluvianos rechazaron con desprecio la amonestación de Noé, así rechazarán los modernos amadores de los placeres el mensaje de los fieles siervos de Dios. El mundo prosigue en su giro incesante como fue Babilonia, como lo fue Sodoma y Gomorra, como lo fue los antidiluvianos, hoy lo mismo. Absortos como nunca en los negocios y en los placeres, mientras que la ira de Dios está por caer sobre los transgresores de su ley. El Señor es fiel. El Señor no retarda su promesa como muchos tienen por costumbre pensar, sino que es paciente con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Bien sabemos que no todos vamos a proceder al arrepentimiento, no todos vamos a ser salvos, pero ¿seré yo el que me voy a perder? ¿Seré yo el que me voy a salvar? Cada uno medita en su corazón y pregúntese a sí mismo, ¿será que yo voy a entregar cuenta por mi esposa, por mi esposo? Si yo fui negligente, sí, pero la salvación es individual. Y el ángel, el mensaje del tercer ángel era, cuando le habló a Lot, escapa por tu vida. Vamos a ponernos de pie para terminar en esta hora y leo Mateo 10:34 para ustedes, o para nosotros. Digo para ustedes porque yo sé que lo voy a leer, pero la amonestación es para todos. Mateo 10:34 nos dice de esta manera: no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Así que los enemigos de los hombres serán los de su casa. Es una amonestación muy triste, muy desalentadora en apariencia, pero el Señor nos quiere que no nos vayamos con un desaliento, porque a pesar de que las cosas se están poniendo cada vez más difícil, se ponen reyes, se quitan reyes, viene un papa, viene otro, se pareciera que toda la candela se está comenzando a calentar, pero dice, cuando esas cosas empiezan a suceder, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y sumado a ello, dice acá, Job 38, 22 y 23, ¿has penetrado tú hasta los depósitos de la nieve? ¿Has visto los depósitos del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y el día de la batalla? Ese es nuestro Dios. Pero dice que el Señor está buscando identificar a su pueblo. El Señor dice que está sellando su pueblo y va a sellar a aquellos que están gimiendo y que están clamando por las abominaciones que se hacen dentro del pueblo de Dios y delante del mundo también. Y tenemos un mensaje, como decía ahí, como el pueblo judío, pero no para gloriarnos, tenemos un gran mensaje. Es para predicarlo, es para que la gente despierte e incluso para que nosotros mismos despertemos. Y el Señor, si tiene que mandar un cataclismo a nuestra vida, lo va a mandar a hacer para despertarnos, porque no hay nada más difícil que despertar un despierto. Usted llega a donde su hijo y quiere despertarlo y él ya está despierto, no se quiere levantar, hace lo imposible por quedarse dormido. Así está el pueblo. Y Dios queriendo despertar un pueblo que está despierto, pero que no le falta aceite para ver. Vamos a cantar a capela, Día Santo del Señor.
Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Bien, mis hermanos, vamos a ponernos de rodillas para terminar con oración en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, infinitamente porque nos has dado la salvación. Ayúdanos, Señor, a creer que por tu gracia y por tu fe somos salvos. Ayúdanos, Señor, a vivir como soldados que está bien capacitado, aprobado en toda buena obra. Ayúdanos, Señor, a despertar dentro de nosotros el deseo de servirte cabalmente. Sabemos, Señor, de que quizás esta lucha nos va a tocar enfrentarlo solo, sin esposo, sin esposa, sin padre y sin madre, sin hijo o sin hija. Pero, Padre, te ruego, Señor, por tu misericordia y por tu bondad, que salves nuestras familias, que salves, Señor, nuestros matrimonios, que salves, Señor, a nuestros hijos y a nuestros padres, que salves a nuestras esposas y a nuestros esposos. Que podamos, Señor, disfrutar la Canaán celestial juntos, Señor. Te pido que el espíritu de estupor que haya caído sobre tu pueblo, Señor, que como las jóvenes vírgenes, Señor, todas durmieron, pero a la hora de despertar, Señor, había unas que tenían aceite extra. Te pido, Padre, que nos des de ese Santo Espíritu, de ese aceite, para poder diferir o poder discernir, mejor dicho, los tiempos y las estaciones que nos corresponde vivir. Te pido, Señor, en esta hora que nos despiertes, que pongas amor por nuestras familias, que demos la parte que nos corresponde, Señor, hasta gotas de sangre, si es posible por ellos, Señor, para que en aquel tiempo se diga que no, y sí que más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho, como dijo el Señor. Ayúdanos, Señor, a que nosotros hagamos nuestra parte y que seamos hombres y mujeres de oración. Que si estamos hablando a nuestras familias de ti, Señor, que comencemos a hablarte más a ti de nuestras familias, para que tú, oh Padre, hagas las obras que tengas que hacer. Bendice a los que se hicieron presente. Un bonito pueblo estuvo hoy presente. Que haya sido, Señor, una amonestación para ver el tiempo que estamos viviendo, porque estamos como en los tiempos de Lot y como en los tiempos de Noé. El mensaje de los tres ángeles, Señor, están a punto de manifestarse, y principalmente el mensaje del tercer ángel. Ayúdanos a escapar por nuestra propia vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno, que los lleve a sus hogares en paz. Y que esta semana sea una semana con la bendición de Dios, habitando en su abrigo solamente. A mis hermanos que estuvo conectada, mi hermana Damaris, ya se retiró mi hermana Marianela, que el Señor les bendiga a todos por igual. Bendiciones. Maranatha, Cristo viene, falta poco para